¿Cómo tratan los medios a los jóvenes? Hablamos de estereotipos, de desigualdad, de exclusión, de estigmatización y de discriminación. Y para tratar esta problemática vamos a entrar en contacto con Dayana Monti. Ella es socióloga y becaria doctoral del CONICET. Estoy saludando ya a Dayana. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que estés con nosotros esta noche, Dayana. Bueno, contanos un poco este tema, ¿no? Que por supuesto ha sido abordado por vos, es materia de investigación, y cuál es el eje, ¿no? Que se presenta como punto principal del trabajo que venís desarrollando. Bueno, primero agradecer que me hayan convocado para charlar un poco de estas cosas. Muchas veces quienes trabajamos o pensamos las juventudes, siempre decimos que se habla un montón de las y los jóvenes, pero bueno, pocas veces hay espacios para pensar las formas o los modos en los que se habla sobre las juventudes. Y un poco para empezar por ahí, a mí siempre me interesa pensar que está bueno ampliar y pensar qué decimos cuando decimos un joven, los jóvenes, las jóvenes. Y de hecho se viene hablando mucho últimamente de pensar en las juventudes y el plural acá tiene, digamos, tiene un peso importante porque supone pensar que existen, que hay diferentes maneras, podríamos decir, de transitar ese momento de la vida, ¿no? Y es necesario pensar, y también traigo esto, ¿no? Pensar en esta pluralidad en relación a las características de la sociedad en la que vivimos, del mundo, de los, digamos, si pensamos, y además acá hay otra complejidad, ¿no? Si pensamos el tiempo que estamos viviendo de la pandemia, lo que implicaron los procesos de escolarización, ¿no? En la virtualidad. Y ahí también, para agregar otra complejización, digamos, la desigualdad de acceso a derechos en este rango etario, si se quiere, que podríamos pensar o que se suelen llamar jóvenes, ¿no? Así que, en primer lugar, me parece que siempre es interesante pensar o partir desde esta idea que hay que romper con esto de la homogeneidad o de pensar que todos pensamos y vivimos la juventud del mismo modo, Ujú, sino que hay diversas maneras. Entonces, me parece que ese era como un puntapié inicial. ujú. Y después contar, me parece también ahí interesante, yo un poco lo que vine haciendo durante algunos años en Villa María fue un trabajo, ¿no? Sobre cómo se habla de diferentes maneras sobre diferentes formas de vivir la juventud, ¿no? O formas de ser joven. Y un poco en Villa María y a partir de un trabajo que hice, de una revisión de cómo algunos medios gráficos hablan o tratan el tema de las juventudes, me encontraba con que se usaban diferentes palabras para denominar a diferentes tipos de juventudes. A ver, Entonces muchas veces sí, aparecía, sí, ¿cómo sería? sí, A ver. Sí, 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 ¿cómo sería? Es interesante. bueno, por ahí, entonces, ¿qué me pasaba en este trabajo? Que se usaba la palabra juventud para mencionar aquellas noticias o cubrir aquellos hechos donde por ahí aparecían, ¿no? Jóvenes que, por ejemplo, haciendo actividades voluntarias, jóvenes interviniendo en espacios sociales, comunitarios, formando parte de programas de participación juvenil, política, lo que sea. Y por otro lado, también veía en este estudio que además lo hice, digamos, procesé las noticias estadísticamente, entonces tenía algunos porcentajes. Por otro lado, otra de las palabras que aparecía era la palabra adolescente, ¿no? Y la palabra adolescente que bueno, en las ciencias sociales es bastante discutida, ¿no? Y un poco cuando aparecían los adolescentes estaban siempre asociados a conflictos que tenían que ver con algunas cuestiones vinculadas a los consumos problemáticos, a cuestiones vinculadas con cuestiones psíquicas, ¿no? Aparecía con la palabra adolescente siempre digamos, una cosa más vinculada a los conflictos y además conflictos muchas veces vinculados con la salud. Y Ujú. en tercer lugar, y que es un poco la línea por ahí en la que yo más vengo trabajando en el marco de mi beca, digamos, en CONICET, cuando se usaba la palabra menor, únicamente se usaba esta palabra
para ir señalando aquellas situaciones donde había, digamos, jóvenes involucrados en situaciones, por ejemplo, o delictivas, o situaciones, digamos, en las que había algún adulto que cometía un delito. Digo, y ahí, ¿no? Yo me iba haciendo las preguntas un poco que me iba haciendo, era qué ideas de juventud, ¿no? Se iban poniendo en juego atrás, ¿no? Por detrás de cada uno de estos grandes conceptos o de estas grandes categorías, ¿no? Así que eso fue un poco, ¿no? Lo que a mí me empezó a generar estas preguntas que hoy que traigo y que, bueno, ya estoy pensando quizás desde algunos otros lugares, ¿no? Dayana, ¿y a qué considerás vos que en todo caso, bueno, estos conceptos que vos planteabas bien recién a partir del análisis que hiciste de medios gráficos, ¿por qué considerás que los medios lo abordan desde esa manera? Digamos, ¿tiene mucho que ver con quizás el planteo que nos hacemos nosotros como sociedad, o es una pauta exclusiva de los medios masivos de comunicación en este caso? Ahí primero ni hablar, y obviamente, ¿no? Que las cosas, no sabría decir, ¿no? Si es primero en los medios y después socialmente, ¿no? Sí, es como un proceso dialéctico que va, que viene, pero sí me parece que ahí hay algo interesante en tu pregunta, porque también cuando pensamos a las juventudes en términos históricos, sobre todo y fuertemente en América Latina, por ejemplo, desde los 70, ¿no? Las juventudes han ocupado algunos lugares, digo, si pensamos en algunos procesos como históricos, como, no sé, la dictadura militar y el lugar que tuvieron los jóvenes ahí, algunos hechos históricos, la noche de los lápices, ¿no? Siempre ahí hay una forma, ¿no? de los modos en que se ha venido pensando a lo largo de la historia, ¿no? Y esa forma en la que se han venido pensando han cambiado en el marco de procesos históricos, digo, los jóvenes de los 90, y podemos ir pensando cómo cada época histórica ha tenido, ¿no? sus formas de ir pensando a los jóvenes, a las jóvenes. Y un poco también esto parece, y en los últimos años, y a veces es recurrente, por ejemplo, una de las cosas que yo a veces también me pregunto es cuando se habla de manera homogeneizante sobre los jóvenes ¿no? Sobre esta idea de estos jóvenes que pareciera ser no hacen nada, ¿no? Entonces, hoy justo antes estaba repasando algunas cosas para esta charla, y hay un sociólogo en la Universidad de Córdoba que un poco se pregunta, ¿no? Para ir sondeando en esto, ¿cómo podemos abrir algunas preguntas? Sabemos, y entre comillas, o se dice, o nos dicen, que no hacen nada, pero, y acá viene una pregunta que yo me hago, ¿qué cosas no sabemos? Sí sabemos supuestamente que no hacen nada, pero ¿qué no sabemos, no? ¿Qué no se muestra? ¿Qué no se cuenta? ¿Qué no aparece en estas palabras que a veces están en algunos medios de comunicación o socialmente en las redes y funcionan, ¿no? Poniendo etiquetas y en el momento en que ponen etiquetas invisibilizando algunas situaciones concretas. Por eso yo hablaba, y por eso, digamos, cuando pensamos en estas situaciones, a mí me parece siempre importante, digamos, pensar en las trayectorias, ¿no? En la vida de estos jóvenes, sobre las vidas de estos jóvenes sobre los que se ponen algunas etiquetas, y también pienso, ¿no? ¿Qué pasó antes de, digamos, en el proceso, ¿no? de ir transitando la infancia? ¿Qué posibilidades de acceso a derechos, educación, salud, cuidados, viviendas, etcétera? Dayana, es muy interesante la temática. Seguramente en alguna otra ocasión estaremos hablando y ampliando, por supuesto, este tema que abordamos esta noche. Te agradecemos desde ya y te mandamos un abrazo. Muchas gracias.